Bueno, Laura, bienvenida a este espacio donde pues vamos a conversar un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces y cuál podría ser como la utilidad, el beneficio para quienes se dedican en su quehacer cotidiano o para quienes están, digamos que preparándose para convertirse como directivos y poder encontrar, ¿cierto?, en los procesos de meditación, en el yoga y en la respiración, herramientas o posibilidades que les ayuden, ¿cierto?, a, a mejorar, ¿cierto?, de alguna forma, no solamente sus resultados, sino también a mejorar su bienestar y a mejorar su forma de estar en el mismo mundo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, dónde vives. Perfecto, Adri. No, primero, muchísimas gracias por pensar en mí y por abrirme este espacio para compartir gran parte de lo que ha sido mi proceso de vida, porque, pues, digamos, todo este proceso del yoga, la meditación, ha sido toda una búsqueda personal y ha sido, pues, empezar por mí. Entonces, y a partir de ahí, sí, compartirlo, darlo a conocer, entender cuáles han sido los beneficios particulares, ¿cierto?, en mi vida personal y asimismo compartirlo. Entonces, te agradezco por abrirme este espacio y por confiar pues como en este proceso también y querer incluir todas estas prácticas a los programas que estás ofreciendo, a lo que quieres, digamos, empezar pues como a fomentar a otras personas. Bueno, mi nombre es Laura Tejada, como sabes, eh, vivo acá en Manizales. Hace más o menos 2 años, 3 años, viví gran parte de mi vida en Medellín y allá fue donde conocí el yoga estando en la universidad por un proceso de búsqueda interior. Simplemente estaba preguntándome desde muy pequeñita quién era yo, cuál era mi propósito, qué quería hacer, ¿cierto? No era muy de hacer como lo que la misma sociedad decía que había que hacer, ¿cierto? Como un checklist de cosas. Entonces eso me confrontó mucho conmigo misma y vi en el yoga un proceso de búsqueda interior, o sea, como una herramienta más de muchas que hay, obviamente hay muchísimas, pero una herramienta que combinaba muchas cosas, ¿cierto? Combinaba la conexión con mi cuerpo, combinaba esa respiración, la meditación que es precisamente calmar las ondas mentales para que surja en ti esa paz interna, que yo siento que como seres humanos estamos buscando paz y tranquilidad en todo lo que hacemos. Sí, es una búsqueda como inherente del ser humano, solo que nos han enseñado, sobre todo en esta sociedad tan occidental, que esa paz y esa tranquilidad o esa felicidad está afuera, ¿sí? Está en obtener cosas, en cumplir como esas expectativas sociales, ¿cierto? Que te decía que de pronto estaba como en esa búsqueda y me confrontaba y quise como revisar en mí misma y encontrar esa paz interna y esa felicidad, ¿cierto? Entonces, ha sido un proceso de más de 8 años con el yoga, donde he podido tener mucha experiencia dando clases en universidades. En la Universidad de Antioquia di muchísimas clases en bienestar universitario de otras universidades también como la Nacional, otras privadas de Medellín. Y en la academia donde me formé, que es una fundación muy reconocida de Medellín, pude dar también clases de yoga a grupos de 200, 300 personas en el jardín botánico, donde pues de verdad viví muy intensamente el proceso de yoga hasta que me vine a Manizales y acá pues digamos me independicé de la academia y seguí obviamente dando y compartiendo, sí, como esta experiencia de yoga a muchas personas. Ahora este año con todo el tema pues de la pandemia se volvió pues ofrecer clases de manera virtual, que también ha sido muy receptivo porque estamos en un momento, una contingencia que amerita mucho como también estar en esa calma y en esa paz, ¿cierto? Como manejar mucho los niveles de ansiedad, de preocupación, de pronto el teletrabajo y estar todo el tiempo sentados ha causado dolencias, en la espalda pues físicamente, en no poder dormir adecuadamente. Entonces yo siento que muchas personas han estado pues muy interesadas en esta búsqueda y entonces todo este año pues me he dedicado a dar estas clases de manera virtual
Y lo que tú sabes, pues eso es algo que también va acorde a los cambios del mundo, de esa virtualidad, de esa tecnología, de que no importa en el lugar donde estés, puedes conectarte y sentir como una experiencia diferente, ¿cierto? Entonces, esa ha sido como mi experiencia en torno al yoga, donde cada día me convenzo más de la herramienta que se tiene, que a pesar de ser milenaria, porque es una filosofía de vida muy antigua, yo siento que cada vez se moderniza más, o sea, se adapta más a los procesos de cada uno, ¿sí? No hay que seguir como no sé, como un marco así filosófico gigante o remitirnos a los sabios de la antigüedad, sino adaptarlo al mundo y adaptarlo a este momento. Entonces, eso es lo que hace el yoga, ¿sí? Que se adapta a cada persona, a su estilo de vida y donde da, digamos, herramientas muy fáciles de aplicar a nuestro día a día. Entonces, he sentido que cada vez coge más valor y más importancia estar como en esos procesos o vivir esos procesos, tanto de yoga, meditación y respiración. Ah, bueno, dale, magnífico, Lauris. Bueno, ya nos contaste entonces un poquito quién es Laura y cómo llega a este tipo de estadios o a este tipo de procesos, las áreas que combina, ¿cierto? Entre el Ujú. yoga, la meditación, los temas de respiración y que llevas pues 8 años de experiencia trabajando en el área. Y si la gente quisiera ver algo de qué hace Laura Tejada en estas gestas virtuales, ¿cuáles serían como esas redes sociales donde te pueden encontrar o por qué medios podrían contactarte? Bueno, por Instagram, que digamos es como la red social donde más fácil se cuenta o se da a conocer esos estilos de vida, ¿sí? Aparezco en esa red social como lauri.yoga, ¿sí? En Facebook también aparece así una página de Facebook o mi página personal, pues que obviamente es más abierta a mis pensamientos, a mi día a día o cosas así, pero básicamente esas dos redes sociales. ¿Sí? Facebook e Instagram. Lauri.tejada. Punto, no, Ah, punto, yoga. Lauri.yoga. Ah, bueno, Eso. listo, dale, perfecto. Dale, muchas gracias. Entonces ya saben las personas que quieran contactar a Laura posteriormente, por ahí lo pueden hacer. Listo. Y desde tu perspectiva, entendiendo pues qué es el yoga, qué es la meditación y qué es la respiración, eh, si tú pudieras definirlos, ¿sí? Ahorita mencionabas un poquito pues que el yoga se adapta un poco a la personalidad de la gente y pues que es algo milenario. Si tú pudieras definirlos, ¿qué significan para ti yoga o qué significa para ti meditación y qué significa para ti la respiración? Bueno, el yoga básicamente es una filosofía pues de vida, ¿sí? Es una filosofía muy amplia, muy vasta, pues que abarca muchísimas cosas del ser humano, originaria en la India, ¿sí? Tiene muchos elementos de la India, entonces muchas veces o se juzga o se tiene la creencia de que es una religión, ¿sí? O que tiene como esos aspectos no sé, espirituales y religiosos y a veces también se generan pues cierto rechazo, pero en realidad el yoga va mucho más allá, o sea, no te encamina a ninguna creencia, ¿sí? Y eso, digamos, en mi caso particular, me funcionó mucho porque yo, pues, no me he considerado, pues, me he considerado católica, pero en una parte, digamos, de crianza, ¿sí? Pero no quería como algo impuesto. Entonces viene el yoga algo muy libre, algo de donde simplemente iba a conectar conmigo misma. Incluso la persona, pues como uno de los referentes que tengo de yoga, siempre se refería al yoga como una práctica que hacía mejor ser humano al ser humano, ¿sí? Independiente si es ateo, si es musulmán, si es católico, cristiano, etcétera, ¿cierto? Entonces eso desde el principio me gustó mucho y el yoga significa, su palabra literal significa unión, ¿sí? Y es esa unión entre nuestro cuerpo físico, que es esto que podemos palpar y tocar, nuestra mente y pues como esa parte energética o el alma o el espíritu, si lo queremos llamar así.
es buscar esa unidad, ¿sí? Y darnos cuenta que siempre estamos conectados, siempre estamos conectados entre esos tres elementos, pues en nosotros mismos, pero también conectados con el entorno, conectados con otros seres humanos. No se trata que si no haces yoga estás desvinculado, estás separado, sino que el yoga te da esa conciencia de que estás unido, ¿sí? Porque a veces vivimos de manera separada, ¿sí? O sea, creemos que así es la vida, y a veces nuestro cuerpo hace una cosa, pero pensamos otra, y estamos en esa incoherencia, por así decirlo. Y obviamente nos sentimos separados con el otro, entonces hay rechazo, eh, hay pues, no sé, rencor, hay muchos sentimientos que nos separan de los demás. Entonces el yoga, al estar muy vinculado con nuestro cuerpo, nuestra mente, empieza a ampliar como esa conciencia de unidad en todo lo demás, ¿sí? Como en la vida cotidiana. Entonces da también como ese elemento de armonía, ¿sí? La meditación hace parte, digamos, de ese camino del yoga, y a través de muchas técnicas, porque en la meditación hay muchísimas técnicas, se busca que nuestra mente, ¿sí? Baje las frecuencias, ¿sí? Como esas ondas mentales, porque a veces en el yoga, digamos, definimos a la mente como un mico borracho picado por un escorpión poseído por un demonio, o sea, como que siempre está ahí oscilando y saltando de una cosa a otra, y si deseas una pizza, a los 10 minutos quieres un café, y a los otros minutos quieres un helado, y así mantiene a veces nuestra mente, ¿sí? Como en una manera muy agitada, o a veces está en inercia, O que como es la una loca, mente, ¿no? ¿qué? Como la loca. Sí, la loca de la casa, sí, exacto, a veces se refiere mucho hacia la mente. Entonces, buscamos a través de muchas técnicas que se basan mucho en la visualización, en la respiración, que está muy conectado con nuestra manera, o sea, nuestra manera de respirar refleja muchas veces nuestra manera en cómo está nuestra mente, ¿sí? Nuestro estado emocional. Entonces, a través de todo eso, lo que buscamos es apaciguar la mente. No se trata de que la mente quede en blanco, porque es imposible. O sea, una mente en blanco no es viable incluso, sino que esté en lo más mínimo de frecuencia, ¿cierto? Como que esté en lo más calmado posible, para que a partir de ahí emerja un estado de paz, que muchas veces ese estado de actividad de la mente nubla eso que somos en realidad, que es esa paz, ¿sí? Es algo inherente en nosotros. Y la respiración, digamos, pues, es un acto biológico, como tú sabes, no tenemos que pensar para respirar, afortunadamente, se hace de manera mecánica y eso nos ahorra muchísimo en la vida, yo creo, que se me olvidó respirar sería un desastre, pero lo hacemos de manera automática, ¿sí? Y se dice que casi el 80% de la energía que incorporamos en nuestro cuerpo es a través de la respiración. Y si la respiración la hacemos de manera superficial, si la estamos haciendo, sí, de manera agitada, sin ser conscientes en cómo respiramos, pues no estamos incorporando tanta energía, y sobre todo no estamos llevando esa vitalidad o esa energía vital a nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, la respiración va muy ligada, como te decía ahorita, a los estados emocionales. Tú sabes que cuando nos cogió la tarde, respiramos de una manera, si estamos estresados o tristes o furiosos, también hay una respiración particular ahí. Entonces, cuando trabajamos en una respiración consciente, pues precisamente va a ir conectado a calmar esa emoción que estemos viviendo, y sobre todo a llevar energía a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ¿cierto? Como a activarnos en todos los niveles. Entonces el yoga fusiona, digamos, gran parte de todo esto, pero el elemento, digamos, adicional del yoga son las asanas, que son las posturas de yoga, ¿sí? Que también hay unas creencias de que para hacer yoga hay que ser muy flexibles, o que el yoga es pararse en la cabeza y hacer posturas muy extrañas, pero en realidad el yoga hay muchas maneras de vivirlo, hay muchas posturas muy sencillas de hacerlo, y donde cada postura va directamente relacionada con un órgano particular, ¿sí? Sea el estómago, sea el corazón, glándulas principales del cuerpo como la tiroides, la pineal, y así
va regulando a nivel hormonal, a nivel endocrino y también a nivel pues funcional del cuerpo, el metabolismo. Entonces, el yoga, más allá de verlo como algo energético, espiritual, tiene un trasfondo muy biológico, ¿cierto? Como que te va a actuar y te va a permitir mejorar muchos aspectos de la salud también y del bienestar. Entonces, cuando tú fusionas todo esto, pues le das al cuerpo y a la mente toda una dosis de bienestar holístico, ¿cierto? Como integral, que va a permitir que tú de verdad conectes con esa paz, ¿cierto? Que te decía que buscamos de manera pues como inherente en nosotros. Wow, wow, qué cantidad de información así, ¿cierto? Pero súper valioso el entender que no es una religión, ¿cierto? Entonces podría empezar a hacer algo de yoga. Valiosísimo entender lo de cómo está conectado con la meditación para acallar la loca de la casa. Y yo que tengo una loca, impresionante, pero también está conectado con el tema de la energización, ¿cierto? O sea, de aprender a respirar, ¿cierto? De aprender a usar algo que está ahí mecánicamente y que se nos vuelve autómata y que a Ujú, veces no nos damos cuenta, ¿cierto? De todas las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Quizá también a veces como por ese desconocimiento. La verdad, muchas de las cosas que mencionaste no tenía referencia de ellas y te ujú. agradezco por eso. Y supongo que muchas personas que nos están viendo también te dan las gracias por lo que les acabas de compartir. En ese escenario, entonces, entendiendo que todos estos elementos están articulados, ¿tú de qué manera o en qué tipo de prácticas o en qué tipo de ejercicios, digamos que los vinculas? Pues precisamente en posturas de yoga, ¿cierto? Digamos, las primeras clases o los primeros acercamientos al yoga es precisamente la respiración, recordar cómo es esa respiración adecuada, porque te decía que lo hacemos de manera automática, pero en algún momento, y sobre todo cuando fuimos bebés, respiramos de manera consciente, ¿sí? Si tú te acuerdas, un bebecito siempre está moviendo la pancita al inhalar y al exhalar. Y es como si fuera lo único que hiciera un bebecito, está enfocado en respirar. Entonces, las primeras clases van muy ligadas a recordar esa respiración y a empezarla a incorporar de nuevo, ¿cierto? Donde esa respiración ya no se va a volver automática y caemos como en cuenta, en la cuenta de respirar de manera consciente, ¿sí? Empezamos a hacer movimientos articulares, de sentir el cuerpo, porque a veces tampoco somos conscientes de este vehículo que tenemos, como que sentimos que nuestro cuerpo nos lleva a un lado y al otro, pero no conectamos con, no sé, cada articulación, si tengo este dolor de espalda, cómo puedo solucionarlo, qué puedo hacer para estar como y conectar precisamente con esa corporalidad. Entonces hay muchos movimientos articulares, de extensionar el cuerpo, porque a veces ni siquiera somos conscientes del contraste o la diferencia entre estar tensionados y estar relajados, ¿sí? Tus músculos están tensionados a veces todo el tiempo y no te das cuenta. Entonces hay muchos ejercicios para ser conscientes en esa diferencia y cómo poder relajar tus músculos y por ende relajar pues, todo tu cuerpo y tu mente y todo. Entonces, y a medida que vamos avanzando en la práctica, vamos haciendo posturas o movimientos un poquito más avanzados, como el saludo al sol, que es una secuencia de movimientos que te ayudan a estar más flexibles, que te dan como una conciencia también del día a día, de que estás en ese momento presente. Y asimismo, cada una de las posturas que te decía, unas van a ir para la tiroides, otras van al corazón, y así hacemos como un viaje incluso cada clase, por órgano, glándula por glándula, para darle como ese masaje, por así decirlo, integral a tu cuerpo. Y finalizamos con una relajación que es sumamente importante y sin esa relajación es como si no tomara sentido, digamos, las posturas físicas que hicimos antes, porque esta relajación final lo que hace es que se incorporen todos los beneficios a tu cuerpo y lo que te decía, hacer una relajación consciente. A veces creemos y obviamente
relajación, por así decirlo, hacer una actividad diferente, como bueno, un domingo, después de toda una semana laboral, el domingo me voy a relajar, pero me voy a echar a la cama a ver televisión. O me voy a echar a la cama y me tomo o salgo con mis amigos a tomarme una cerveza. Obviamente hubo un cambio de rutina, eso hizo que la mente como que se desconectara, hiciera otra cosa, pero si tú te fijas, tú puedes estar echado en la cama, pero vas a ver televisión y todo el tiempo te va a llegar imágenes e información a tu mente. Entonces tu mente no se va a relajar nunca. ¿Sí? Entonces, esta relajación final involucra todo, o sea, involucra cuerpo, mente, respiración, y es una relajación guiada donde se dice que 20 minutos de esa relajación equivalen a 2 horas de sueño profundo. Entonces, es una relajación muy potente, donde todas tus células se relajan, porque tampoco sabemos qué es eso, a veces nuestro sueño es muy, pues no es reparador, entonces, esta relajación final es de lo más importante que hacemos en yoga. Y asimismo, después de haber hecho lo que te decía, posturas, respiración, relajar nuestro cuerpo, nuestra mente está como dispuesta a poder meditar, ¿sí? Entonces, al final de todo, hacemos por lo general una meditación donde es algo muy natural. O sea, si tú, digamos, llegaras agitado y te sentaras y te dijera, respira y medita, tu mente no está predispuesta para eso. Pero después de haber hecho todo ese proceso, sentarse, incluso no te dan ganas de abrir los ojos porque estás como tan conectado, sintiendo esa experiencia que viviste, que es una meditación muy natural. Entonces eso se hace de una manera pues muy agradable, y donde básicamente lo que se busca, Adri, no es desde la teoría o desde, no sé, como desde lo que yo te cuente acá, sino de vivir la experiencia, ¿sí? Porque la experiencia habla más que lo que yo te pueda decir acá. Entonces es muy común que cuando terminas una clase, de verdad tú sientas un antes y un después. O sea, tú sientes un contraste de cómo está tu cuerpo, sobre todo cómo está tu mente. Tú puedes identificar mucho tus sensaciones corporales. Entonces es muy agradable, digamos, ese proceso. Y a medida que se va avanzando y se va teniendo, digamos, una práctica más regular, pues obviamente se va a ir aumentando el tiempo de meditar o se van aplicando posturas más avanzadas y así sucesivamente. Pero como te decía, el yoga se adapta incluso para hacerlo en silla. Tú puedes hacer 10, 15, 20 minutos de yoga, y una pausa activa en una silla y vas a recibir beneficios. ¿Sí? Entonces se trata como de incorporarlo según tu rutina, según tu estilo de vida, e ir tomando elementos pues como para tener esas herramientas y aplicarlas, ¿sí? Como en tu día a día. Maravilloso. O sea que de todas maneras igual, dependiendo de la cantidad de tiempo que yo tenga, de la preocupación que tenga, Sí, del nivel de estrés o de la misma disposición que tenga en ese momento, podrían haber ejercicios, ¿cierto? Que pudiese aplicar como para poder recibir cierto tipo de beneficios, no solamente desde la parte del yoga o desde el proceso de meditación o incluso desde el mismo ejercicio de respiración o desde la articulación de los tres. exacto. Ah, bueno, vale, magnífico. Y desde la experiencia y de los años que tú llevas ya en este proceso, si pudiésemos empezar como a sacar beneficios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles consideras tú que son los beneficios de este tipo de eh, perspectivas de vida como el yoga? Mm, ejercicios como aprender a respirar, ¿cierto? Y ejercicios como aprender a meditar, que Ujú. podrían serle como de utilidad a un directivo o a un profesional, y vamos a separarlos, ¿cierto? Entonces, yo te voy a mencionar algunos elementos y tú me dices de pronto qué otros adicionales a esos puede haber. Yo percibo entonces que, por ejemplo, para un directivo esto podría ser súper útil en centrarse, en estar aquí, ahora y en el presente, ¿cierto? Yo percibo que podría ayudarle a ser más consciente,
Ujú. como, pues si le duele acá, identificar que le duele ahí, ¿cierto? Como tú decías ahorita, pues a veces nos duele y como que nos duele hace tanto tiempo que ya ni siquiera nos percibimos que ese dolor está ahí. E incluso podría también ayudarles a reducir sus niveles de estrés, ¿cierto? Como esos picos emocionales, empezar como a, tú mencionabas ahorita frente al tema de la mentalidad o frente al tema de la loca de la casa, al menos como modular un poco más las vibraciones. Entonces supongo que también puede ayudarnos a modular o a modelar un poco las emociones, ¿sí? ¿Qué otro tipo de beneficios observas tú que podría tener para las personas o para los directivos en ese tipo de elementos para él? O sea, que él los pudiera ver cotidianamente en su vida. Bueno, Ari, yo creo que como tú mencionabas, eh, sobre todo como el tema de los niveles de estrés, ¿sí? Yo creo que pues el estrés es algo que hemos estado como viviendo de manera cotidiana, o sea, como que se ha ido incrementando incluso con los años, se ha vuelto como más un tema de que hay que manejarlo y se dice que casi el 90% de las dolencias y de las enfermedades actuales son debidas al estrés, ¿cierto? Entonces, yo creo que estar trabajando directamente con reducir esos niveles pues lo que tú decías, va a fomentar más productividad, ¿sí? Porque vas a tener más concentración, más enfoque, más claridad mental. Hay momentos, digamos, sobre la práctica donde tu cuerpo está en armonía y tu mente está en armonía, pues llega como más inspiración, lo que te decía, más creatividad, maneja también, pues, y eleva a estar en un estado, pues, y un humor por así decirlo, donde va a mejorar, ¿sí? Tu humor va a mejorar y por ende el ambiente también de trabajo mejora, ¿sí? Pues si tú estás con un buen humor, con un buen estado de ánimo, estás tranquilo, estás en armonía interna, pues eso va a también fomentar que ese equipo de trabajo donde tú estás laburando, pues de verdad se incremente también desde ahí. También va, digamos, a mejorar esas dolencias, como tú decías, físicas, porque podemos ir, pues el ejercicio físico es demasiado importante. Yo siento que lo podemos aplicar muy fácil en nuestra vida y después de trabajar o antes de trabajar vamos al gimnasio y nos movemos, pero muchas veces esos trabajos cardiovasculares y pues de tanta, a veces de tanta fuerza o hacer pesas y hacer cosas puede liberar estrés porque obviamente está demostrado, pero tensiona muchísimo también el músculo, genera todo esto del ácido láctico y al otro día tú también estás fatigado, ¿cierto? Entonces lo que hace el yoga es que yo no he conocido, pues en mi caso particular, como que después de una práctica de yoga, tú quedes más adolorido de cómo estás, de cómo empezaste la clase, ¿sí? Lo que hace es como liberar tensiones. Obviamente hay yogas más dinámicos, más activos y que te van a exigir un poco más, pero lo que buscamos con estas clases o con esta en particular, de acuerdo al público, es que sea un yoga para relajar, para destensionar, simplemente para liberar tensiones, preocupaciones, estrés, vaciar como eso del cuerpo y de la mente y llegar como y llenarlo con bienestar, con paz, con armonía. Y como te decía, yo creo que eso va a darle un elemento de productividad y de engranaje, pues como para que muchas áreas de esa empresa o lo que se esté generando, pues también estén más en armonía. Entonces yo creo que son muchos elementos, ¿sí? Y donde el yoga de alguna manera va a beneficiar, sea a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Es todo un proceso que desde una primera sesión tú notas diferencia, pero con esa constancia en esa práctica o de hacerlo de manera habitual, vas a recibir más y más beneficios, ¿sí? Ah, Porque incluso los estudios que se han hecho sobre la meditación no es de un día para otro, sino son casi de 8 semanas mínimo o bueno, de un tiempo prolongado para dar de verdad constancia en esos efectos que se van teniendo. ya. Ah, bueno, o sea que el yoga puede ser así de rápido que desde la primera sesión encuentre resultados, pero en los procesos meditativos sí requieres un proceso, un camino mucho más, bueno, 8 semanas. Sí requieres un proceso, ¿cierto? Como para empezar a ver que
algo empieza a quietarse, la loca de la casa ya no sale tanto a tantas horas, ni, ¿cómo es? Picado por una serpiente y mordido por un alacrán y con un poquito de más cosas. Ah, bueno. La Y idea es incorporarlo como a nuestra vida diaria y donde incluso 5 o 10 minutos, que para un día a día no representa mucho tiempo, claro, pues es como poderlo involucrar, ¿cierto? Es como, esa es la intención, como hacerlo parte de nuestra vida para recibir, digamos, como esos beneficios que queremos. o sea que en últimas la idea es que se convierta en hábitos. Exacto, Ah, exacto, sea bueno. movernos, sea meditar y que yo creo que se hace, o sea, es de exigirse, obviamente crear hábitos no es de un día para otro, ¿cierto? Pero cuando tú experimentas beneficios es más fácil que vuelvas y recurras, o sea, como que tú mismo digas, quiero hacerlo, o sea, ya no es una obligación, no es un estado o pues como algo que tengo que hacer, sino que ya se vuelve pues también como natural o agradable hacerlo, ¿sí? Entonces esa es como la intención. Ah, bueno, o sea, es como cuando abrazas a alguien y te gusta, entonces quieres repetir. Sí, Sí. Ah, exacto. bueno, o sea que en ese contexto tú de pronto crees que también podría servir en procesos de comunicación, ¿cierto? O sea, en la medida en que estemos más tranquilos, más sosegados, pues vamos a tener más tacto, más tino para poder comunicarnos con el otro. Y Sí. frente a los procesos de toma de decisiones o frente al asumir responsabilidades o frente a las mismas formas de trabajar en equipo y de liderar, ¿tú crees que también podría ser de utilidad? Sí, totalmente. O sea, yo creo que, como te decía, el yoga lo que busca es como conectarnos con esa armonía interna que obviamente tenemos, pero que está nublada por muchas situaciones, por muchas cosas que vivimos del día a día. Y si tú estás conectado, digamos, con esa claridad mental, pues tomas esas decisiones desde ese estado, ¿sí? No un estado de alerta o un estado de preocupación. También puedes, digamos, sembrar esa empatía hacia los demás y construir ese equipo de trabajo, pues como armonioso, donde se genere una sinergia entre todos. Entonces yo creo que sea, todo parte también de ti. Obviamente lo ideal es que en todo un equipo de trabajo se vivan prácticas similares o se puedan experimentar esto, pero estoy segura que desde un campo, o sea, particular, ya desde si yo estoy en esa armonía, yo puedo emanar eso, ¿sí? Incluso hay muchas investigaciones, sobre todo un instituto que se llama HeartMath, donde se habla que nuestro corazón, pues más allá de tener como ese impulso y bombear sangre, nuestro corazón tiene todo un campo electromagnético muy amplio que se puede incluso expandir a 1, 2, 3 metros a nuestra red, pues como a nuestro alrededor. Y si ese corazón está en esa coherencia de nuestra mente y en esa frecuencia cardíaca, pues de tranquilidad y armonía, eso se va a expandir a otros niveles, ¿sí? A nuestro alrededor. Entonces, yo estoy segura que incluso a través de una pantalla eso se transmite. O sea, así estemos de manera virtual, porque muchos procesos, digamos, mi tía, que hace parte de los directivos de la licorera, pues tiene todas estas reuniones virtuales. Pero yo estoy segura que si ella está y todos están como en esa armonía, todo eso se expande. Entonces, es como empezar también por nosotros y saber que a partir de eso que se está cultivando en nosotros, pues se está llevando a otros niveles, así no lo percibamos, porque obviamente nuestros ojos no lo van a ver, ¿sí? Pero pues digamos a nivel de ciencia, y eso es algo muy valioso, ya se está demostrando todos estos efectos de la meditación, de la sincronía y de esa coherencia cardíaca que te decía, pues porque es importante para la razón darle como esos elementos científicos y decir, eso no es de esotéricos o eso no es de gente espiritual y no sé, Hippie, y hippie. exacto, sino que ya de parte de estudios muy serios, donde a la mente le interesa eso. O sea, cuando la mente tiene elementos y razones para hacer las cosas, pues más fácil se adapta y más fácil, pues con ¿cómo se diría? Así, con más intención lo haces. ¿Sí? Claro.
Claro, de todas maneras, igual como mencionabas ahorita, el hecho de que se empiecen a ver resultados, el hecho de que la gente empieza a entender o a comprender un poco más frente a que tus pensamientos pues desencadenan en cierto tipo de químicas. Entonces, si estás tranquilo, si estás sosegado, tu química es una, pero si estás alterado o estás asustado, tu química es otra. Ujú. Y pues que hay también, como tú lo mencionas, una cantidad de estudios donde habla sobre que somos energía y pues dependiendo de esa capacidad vibracional que tengamos o esa energía que tengamos, pues podemos impactar en el otro. La mente de pronto también va tomando y diciendo, ve, sí, como interesante empezar a practicar en ese tipo de líneas. Bueno, y en ese escenario entonces, ¿cuánto tiempo al día requeriría una persona de su agenda tan compleja, ¿cierto? Porque a veces hay agendas que son complejas y hay unas que son muy complejas, ¿cierto? Que simplemente existe complejidad en las cabezas. ¿Cuánto tiempo al día crees tú que requeriría dedicarle una persona, por ejemplo, alguien muy básico, ¿cierto? Alguien que ya va en un nivel avanzado y alguien ya en un nivel Laura, eh, eh, para poder empezar a ver algunos resultados, para poder, como decías, pues ahorita nos hablabas de tiempo, ¿cierto? En el tema de la meditación de 8 semanas, pero ¿cuánto tiempo al día o cuántos minutos al día podría uno dedicarle a esto como para empezar a ver ese tipo de beneficios? Bueno, digamos la parte física, que son las asanas y son las posturas físicas de yoga, se dice que 2 veces a la semana recibes esos beneficios, ¿sí? Recibes como beneficios a corto y mediano plazo, Sí. 2 veces mínimamente, ¿Y cuánto que, tiempo? ¿Y cuánto que tiempo? pueden oscilar entre 20 a 1 hora y media, digamos, de ejercicio, ¿sí? Lo que yo te decía en algún momento, como si tú un sábado o un domingo tienes más tiempo, pues le dedicas un poco más. Y obviamente va a ser una práctica más completa, o vas a llevar conciencia a más elementos del cuerpo, vas a profundizar mucho en esto, ¿sí? Pero digamos, se toman a veces de 3 a 5 asanas y eso puede durar de 10 a 15 minutos y ya le estás dando un resultado, pues, o un beneficio muy grande a tu cuerpo. Y yo diría que, digamos, el tema de la meditación y la respiración, obviamente consciente, es algo de todos los días. Yo creería que es algo que además se puede incorporar muy fácil a nuestro día a día, porque como yo te decía, estar incluso acá sentados 5 minutos, 2 minutos, respirar conscientes, sí, tú tienes como esa alarma también para hacer unas respiraciones conscientes, ya se empieza a hacer y que son 3, 5 minutos al día, ¿cierto? No es nada para, pues, digamos, nuestro día a día, nuestras rutinas. Entonces yo diría que ojalá todos los días involucrar eso de la respiración consciente, otros tipos de respiraciones que tienen otros beneficios como el equilibrio, el balance mental, o si estamos, no sé, con bajita energía, elevarla, ¿cierto? Hay unos ejercicios que nos sirven para oxigenar la mente y el cerebro y activarlo. Entonces, todos esos elementos yo creo que se pueden incorporar todos los días. Como yo te decía, 10 minutos diarios, ya, pues, si es lo que tienes de tiempo, le van a sumar, ¿sí? Y le van a dar un aporte muy grande a tu vida, así de pronto no seas consciente en ese momento. Claro. Pero entonces lo ideal sí sería eso y 2 veces a la semana mínimo, digamos, esa práctica de yoga que te decía de pronto más completa o que involucre pues como más elementos. Dale, magnífico, magnífico. Y desde esa perspectiva y desde también tus años y desde tu punto de vista y desde tu actuar, ¿cierto? Porque no solamente estás involucrada pues con el tema del yoga, sino que también haces empresa. ¿Por qué le recomendarías a un profesional o a un directivo que lo incluyera dentro de su cotidianidad? ¿Cuál sería como tus argumentos o tus experiencias o las historias que le contarías como para poder que su mente consciente empezara a considerarlo? Pues yo le diría que, pues que primero es como un regalo
que se está haciendo a sí mismo. ¿Sí? Obviamente a veces estamos en una sociedad donde interesa mucho lo productivo, el ser eficientes, el estar ocupados, ¿sí? Pero yo creo que ya ha cambiado mucho esa relación de productividad y eficiencia y no es de estar 12 horas ocupados enfrente de una pantalla, sino de verdad dedicarle cierto tiempo enfocados y otro cierto tiempo a conectarte contigo, ¿sí? Porque yo estoy segura que la salud con los años paga factura, Sí. ¿sí? Y mira que hay una frase muy famosa que no me acuerdo exactamente cómo es del Dalai Lama, que es como concéntrate en cultivar salud diariamente, ¿sí? Y no trabajar, digamos, por ese dinero que al final de cuentas y al final de los años vas a gastártelo es en la salud, ¿sí? Entonces yo creo que es un momento como de reflexionar de cómo son nuestros hábitos, de cómo es nuestra relación con nosotros mismos, pues pensando en nuestro ahora, porque obviamente podemos a veces estar jóvenes o estar en salud y no tener ninguna dolencia, pero de alguna manera pensar un poco en el después. O sea, si lo que estoy haciendo ahora, los hábitos que tengo, la manera en cómo me alimento, en cómo me cuido, en todos los niveles, está sembrando paz o está sembrando intranquilidad, está sembrando estrés, está sembrando enfermedad, ¿sí? Como más a largo plazo. Entonces, yo creo que es una toma como de conciencia, ¿sí? Como yo te decía, más allá de ver el yoga como paz, amor, es como, y en la India incluso todo esto hace parte de un sistema de salud, ¿sí? El hacernos masajes, el respirar, el meditar, hace parte de todo un paquete para el bienestar y un paquete como desde la EPS, como si lo quisiéramos agregar, ¿sí? Pero a veces, obviamente, en esta sociedad está como muy desligado eso. En la India, a los médicos, no sé si en este momento, pero en la antigüedad, los médicos, como esta corriente, se les pagaba siempre y cuando la persona estuviera en salud. Y tú sabes que acá es lo contrario, uno va al médico porque está enfermo, pues o sea, como que le paga es para que lo alivia, ya se paga cuando tú, o sea, se deja de pagar si tú te enfermas, porque es como si el médico no estuviera cumpliendo con lo que, o sea, como su obligación, su responsabilidad, que es mantenernos en salud. Pero yo creo que estamos en un momento donde la salud es responsabilidad de cada uno, ¿sí? La EPS no te va a curar, no sé, un estrés, una preocupación, te va a curar ciertos síntomas supuestamente, pero no va a ir a la raíz de muchas cosas que yo creo que hace parte de eso, de esa intranquilidad, de esa preocupación a veces constante. Entonces, yo diría eso, como que reflexionemos en quién es la persona más importante, que obviamente somos nosotros, si estamos como en esa, como no sé, en esa visión y ese valor personal de cada uno y qué estamos haciendo para eso. Entonces yo diría que obviamente meditación, yoga, son de verdad grandes aportes para cultivar pues como ese bienestar que buscamos. Y no solamente estar musculoso o creer que hicimos ejercicio y ya, sino como ir más profundo a lo que somos en realidad. Claro, no, y incluso lo que refieres frente a la perspectiva del modelo, frente a la perspectiva de que cómo opera el modelo de salud, incluso con el cambio que se está haciendo en el sistema de educación en Colombia y en Ujú, el sistema de salud en Colombia, se está orientando precisamente a premiar a las entidades que potencialicen la salud, ¿cierto? ujú, Porque pues es más redituable para las empresas, para las personas y pues digamos que para la sociedad en términos generales. Pero también, como tú lo mencionas, hace parte de nuestra responsabilidad, ¿cierto? De hacernos cargo y de cuidarnos, ¿cierto? De proveernos hábitos, actitudes, pensamientos, formas de ser, de actuar y relaciones que faciliten, digamos, que esa salud o ese bienestar, como lo mencionas. ujú. Bueno, Lauris, no, vamos terminando con con este conversar tan delicioso contigo. Recuérdanos, porfa, nuevamente dónde las personas te pueden contactar o pueden ver qué es lo que tú haces en esta área.
Sí, pues esa red social pues, que es Instagram, que es digamos como la que más fuerza tiene en el momento, considero yo, pues ahí aparezco como lauri.yoga, comparto posturas, comparto pues sí, como las clases, los cursos que se van ofreciendo, ahí, asimismo en Facebook, lauri.yoga también, y no, pues siempre a disposición de compartir, como te decía al principio, como gran parte de mi experiencia con el yoga, porque sí, o sea, el yoga como que se tornó a ser parte de mi vida, o sea, no era como lo tengo que hacer porque esto va a hacer esto, sino que yo misma, como te decía, empecé a experimentar esa paz interna, que incluso a veces cuando reconozco que estoy en un estado de estrés, de preocupación, recurro ahí mismo como a este tipo de herramientas y es muy beneficioso y es muy, sí, muy grato saber que se tienen ahí a la mano. Entonces la idea es pues que más personas puedan tener ciertas herramientas a la mano, que no hay un cómo hacerlo, sino que pues a partir de tomar elementos tú también lo puedes aplicar, ¿sí? Como a lo que te funciona y lo que te gusta, pues como experimentar. Entonces, esa es como la intención de las clases, de todo lo que ofrezco y la idea es que sigamos aprendiendo y que más personas se unan como a esta manera de vivir o esa manera de hacer las cosas, ¿sí? Ah, claro, sí, como su traje a la medida, ¿cierto? Cada uno lo vaya ajustando como a su día a día y a su cotidianidad. Bueno, Lauris, no, la verdad, reitero, fue un gusto y un placer compartir contigo estos minutos. A las personas que nos están viendo y que lo hicieron en vivo o quienes lo puedan hacer posteriormente, pues que nos dejen los comentarios, las preguntas, las dudas, las inquietudes. Ya saben, @lauri.yoga, así la Ujú. pueden encontrar. Y nada, seguimos conversando, seguimos compartiéndoles algunos elementos adicionales de esto que estamos gestando, porque creemos que el trabajo en red, el trabajar en el ser humano, como tú decías, no solo en el músculo, sino también en el músculo, en el músculo, en el músculo, en todos los músculos, incluso en el energético, pues van Ujú. a ser parte como de esos elementos que van a ayudar a que las personas puedan alcanzar lo que sea que deseen, incluso entre esos elementos a aceptarse, ¿cierto? A que su vida como va bien, a que hay un proceso y a que todo lo que están viviendo pues sirve o tiene un propósito, digamos que para llevarlo como a un siguiente nivel. Entonces, que estén todos muy bien, un abrazo, ¿cierto? Y nos estamos viendo por acá en las redes. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, gracias a todos. Bye, gracias.